noticias entre políticos. Gracias por estar con nosotros. La cuenta de Twitter del programa, @epoliticoscdn37. También puede escribir a nuestras cuentas personales, la mía, @CatHernández. Cualquier cosa yo les hago llegar sus mensajes, pero ellos responden con bastante regularidad. En todo caso, la pregunta que nos hacemos esta noche, y yo se lo decía al doctor Jaime Aristi, no necesariamente, y esto es un debate que él me comentaba, trasciende la frontera de República Dominicana, también está en todo el mundo. No, en todo el mundo incluso. Es si el crecimiento económico, si esas cifras positivas, que baja la pobreza, que se incrementa la calidad educativa, la gente lo siente o no, porque a fin de cuentas, y esto le va a sonar en el oído al ministro de Interior y a muchos, es un tema de percepción. La gente no percibe a lo mejor ese crecimiento. ¿O sí? ¿Qué piensan ustedes? No, no se percibe ese nivel de crecimiento que se sitúa, según el Banco Central, en un 7% para este año, pero que en los últimos años hemos tenido tasas de crecimiento por encima de lo que ocurre incluso en el resto de América Latina. ¿Cuál es el tema de la economía dominicana en ese sentido? Que ese crecimiento no se corresponde con los niveles de mejoría y de bienestar de la calidad de vida de la gente. ¿Por qué? Porque tenemos altos niveles de desigualdad en la economía. Una sociedad sumamente desigual, con salarios sumamente distintos, con salarios que van, por ejemplo, en algunos casos por encima del 1.000.000 de pesos, mientras tenemos policías en el mismo sector público que ganan 7.000 pesos, que no se corresponde con la canasta básica en este país. Entonces, ese crecimiento que puede estar dado primero por el juego, por la inversión extranjera, por el narcotráfico, no necesariamente por la producción, por el desarrollo de las áreas rurales, por mejoría de los salarios a nivel del sector privado y público, no se traduce en que realmente la gente, no que perciba, sino que sienta, que viva, que tiene mejores condiciones de vida en términos de sus propios ingresos, que además, y con esto termino, se agudiza cuando tenemos un Estado con un déficit de derechos en torno a la calidad en la educación, la calidad en el servicio de salud, la falta de vivienda, la falta de un transporte adecuado, el tema de que no haya agua potable y saneamiento. Eso encarece la vida de las personas. Mira, yo vengo de Salcedo, yo llegué a la capital en el 89. Cuando yo llegué a la capital, aquí habían 2 restaurantes. Toda la clase económica pudiente y los políticos iban a almorzar a su casa todos los días. No había cultura de comer en restaurantes y casi no había restaurantes. Estamos hablando del Vesubio, el Vesubito, eran pocos restaurantes. Hoy día, estamos hablando de los 89 aquí, 20 y pico de años, 24, por ahí, 20 y pico. Hoy día, aquí hay muchos restaurantes. Aquí hay muchas torres de apartamentos, aquí hay muchos vehículos. Antes de tener un carro era un lujo, ahora las casas tienen 2, 3 vehículos. El poder adquisitivo de la gente se ha ampliado. O sea, lo vemos en el desarrollo urbanístico, pero yo voy a Salcedo, al Salcedo del que yo nací y en el que me crié 17 años, y también Salcedo ha evolucionado. O sea, antes era un colmadito que vendían en un mostrador de madera y que vendían algunas cosas frías. Hoy eran 1 o 2 colmados que vendían cervezas frías en mi pueblo. Entonces, hoy en cada esquina hay un buen almacén, hay un buen colmado. Pero yo me voy al campo, mi familia producía cacao. Yo recuerdo que para agosto, septiembre, pues después que recogían el cacao, pues nos daban un premio, nos llevaban. Yo recuerdo cuando abrieron Jactar Village, que eso era enorme, y pues mi familia, mi abuelo, pues recogieron a todo el mundo y se lo llevaron de regalo a los muchachos para vacaciones antes de entrar a la escuela. Pero ya cualquiera va a un hotel. Antes aquí no se hacía turismo. O sea, tú ibas a Bávaro y tú no veías dominicanos. Ya la gente tiene una cultura de viajar. O sea, viajar fuera de República Dominicana antes era un lujo grandísimo. Ir a Nueva York, o como diría el comediante, Nueva York, eso era lejísimo. O sea, ya la gente planifica vacaciones, compra pasajes aéreos, conoce fuera, va y saca visa. O sea, hemos avanzado y ha crecido el poder adquisitivo de las personas y hemos mejorado.
en ese término. Por lo que yo creo que también se han disminuido niveles de pobreza, que se haya sacado a todo el mundo de las pobrezas, que haya habido un fenómeno estilo Lula. No, todavía en República Dominicana no ha pasado eso, pero hemos avanzado. No solo responsabilidad de los gobiernos del PLD, sino es una cadena, yo creo, de mando que poco a poco el mundo entero está evolucionando alrededor de poner programas asistenciales y políticas públicas que ayuden a sacar a las personas de la pobreza. Ahora, está claro que la máxima de que no da el pescado, sino enseñar a pescar, es lo que se deben practicar aparte en los estados. Pero América Latina sigue siendo un estado paternalista en todos los estados que la conforman. Y República Dominicana no está fuera ni libre de ello. Y por ende, los gobiernos dominicanos somos paternalistas, porque el Estado dominicano es el principal empleador. Y yo lo he dicho que las clases políticas aquí, a través de las ONG, a través de los primos, los sobrinos, las becas, viven todita del Estado, del aparato estatal en su mayoría. O sea, aquí la mayoría de los políticos dominicanos, estén en oposición o estén en el gobierno, pues tienen su fuente de nutrición básicamente alrededor de las actividades que fluctúan alrededor del Estado, hasta la empresa privada. O sea, un abogado va y consigue chamba, trabajando en un ministerio o trabajando en un programa. Un investigador, yo que trabajé entonces yo en Profamilia como investigadora, ¿qué yo hacía? Hacer investigaciones de qué? De organismos internacionales que trabajaban con el Estado. ¿Y quién me pagaba? Parte del organismo internacional, parte del Estado. O sea, el motor de República Dominicana en el tema económico sigue siendo el Estado. Y a eso es que tenemos que abocarnos a ver cómo poco a poco cambiamos de ese Estado paternalista a un Estado que propicie precisamente que cada ciudadano tenga la capacidad de introducirse en el aparato productivo nacional y pueda él producir recursos, porque todo el mundo quiere vivir bien. Nadie le gusta la pobreza, eso es falso. Todo el mundo quiere salir de la pobreza, pero no es que salga yo, no es que salgamos nosotros los que tenemos aquí, es que el país entero pueda elevar los números. Y para concluir, pueda disminuir los números de pobreza y elevar por ende los números de personas que tengan bienestar social. Y para concluir, el tema de educación es fundamental. O sea, no hay un país que se haya logrado desarrollar y sobre todo trabajar el tema de pobreza sin el acceso a la educación, que es fundamental. Y en eso se ha dado un paso adelante. Ojalá y que en estos 4 años que inician el presidente Danilo, pues la reforma educativa siga profundizándose ahora en la calidad de la currícula que esperan todos los dominicanos y dominicanas. ¿O qué esperamos? Bueno, cada cual se decanta por lo que le parece adecuado, mas yo me resisto a hacerlo por conformarme con indicadores econométricos tendentes a axiomizarse. Y es que yo quiero insistir en el tema del índice de desarrollo humano. Y digo esto porque en todos los corrillos internacionales de planificación social y de desarrollo, casi al unísono se ha establecido que al menos América Latina necesita menos macroeconomía y mucho más microeconomía. Y esto por una razón muy sencilla. Señores, miremos el tema del índice de desarrollo humano para ver si nuestras políticas sociales y económicas van en la dirección adecuada. Vida larga y saludable. Lo de larga podríamos decir que, bueno, sí, la gente vive tal vez 1 añito, 2 añitos más. La media ponderada. Más de 10. No, imposible, ya en los últimos 8 o 10 años quizás. Estamos hablando de 6 meses, 7 meses. Antes moríamos las mujeres morían antes de los 30 años, la mayoría. Pero Yanet, no hace 10 años, que es lo que estamos comparando. Ah, tú hace 10 años. Sí, por supuesto. Lo de saludable, pienso que sería casi tomarle el pelo a la gente, porque en un país donde se sigue muriendo gente por enfermedades medievales como es el dengue, eso es un tema donde se siguen muriendo niñas de 13 y 14 años, donde las madres siguen alumbrando. Alumbrar aquí casi en un barrio es casi una sentencia de muerte. Entonces, evidentemente que la salud está en un momentum gris de la nación. Pero en adición a ello hablamos de educación. Digo, bueno, no yo. Los informes que hemos aquí manoseado establecen que tal vez eventualmente nos hemos movido en alguna dirección, pero que no se ha verificado, o al menos no ha germinado la inversión social que se ha hecho en aumento de la calidad educativa. Y por último, el tercer parámetro es vida digna. Señores, yo pienso que hay que tener los pulmones bien puestos para decir que el segmento más deprimido de nuestro país
accede a una vida digna. Y yo le invito a cualquiera de ustedes, de los que también nos sintonizan, si no es que vive en un hipergueto, que vayan a ver la realidad de lo que son los llamados underclass. La realidad es que esos bolsones de pobreza de nuestras grandes ciudades se han expandido de forma alarmante, que desde mi punto de vista empieza a salirse de las manos a las autoridades, y que revertir eso, porque es un golpeo al aparato productivo nacional en doble dirección, porque es que también estamos dejando de ser desiertos los campos. Entonces viene gente a llenarse, a amontonarse en las ciudades sin tener nada que hacer. Muchas veces nada digno o nada legítimo ni legal. Por eso la delincuencia. Por supuesto, porque va concatenado una cosa de otra. Causas. Y es que yo pienso que tenemos que mirar aquí elementos tan sensibles como es la verosimilitud de la escala social. Se ha hecho técnicamente casi inviable que la gente pueda por sus méritos propios escalar socialmente. El éxito individual en nuestro país se ha tornado casi imposible, como una misión imposible. El éxito individual. Y es que hay que estar afiliado o a un partido o a que la suerte o la genética te dé una que otra luz o te dé, te premie con alguna condición para tú poder descollar. Yo pienso que el problema de la autoestima de nuestra gente también es un tema que tenemos que mirar con mucha seriedad. Por todo lo previamente esbozado. Y no es que quiero venir aquí a dar una visión fatalista. Lo que dice Janet es absolutamente cierto. Y lo hemos hablado aquí y también fuera de cámara. La República Dominicana de hoy no tiene nada que ver con la de hace 30, 40, 50 años. Pero no tiene nada que ver en todas las direcciones. Y es que tal vez hemos sido muy eficientes, como planteaba el grandioso Gunnar Myrdal, en acumular riqueza, y hemos sido altamente ineficaces en distribuirla, que es lo mismo que decir que los ricos son más ricos y los pobres no es que son más pobres, es que son más miserables desde el punto de vista de lo que pueden adquirir. Lo que quiero decir es que no, y todo el que ha visto como yo pienso acá sabe que yo tengo más bien una visión proactiva de todas las cosas, pero es más que preocupante el tema de la igualdad, de la equidad, pero sobre todo, y con ello concluyo, el tema de que la gente pueda, por sus propias herramientas, abrirse campo hacia el desarrollo y el ascenso social. Escribí en un diario de circulación nacional, hace ya como 3 años, algo parecido a lo que estamos hablando hoy. Yo decía que la pobreza en nuestro país se ha tornado como una especie de cadena perpetua. Un muchacho de un barrio pareciera como que no puede necesariamente de manera normal y por él mismo ascender socialmente. Así es. Si medimos los niveles de pobreza en la República Dominicana por lo que son los indicadores y además algunos aspectos que son fundamentales, nosotros nos damos cuenta que las personas que trabajan, o sea, los que suelen tener la dicha de tener un empleo o acceso a un empleo, ganan de 15,000 pesos hacia abajo más del 87%. Si nosotros medimos por la calidad y las condiciones de la vivienda, nosotros nos damos cuenta que los bolsones de miseria alrededor de las grandes urbanizaciones son en gran parte mayoría. Se pudiera decir que en educación, sobre todo después del Acuerdo Nacional para la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto en materia educativa, pudiéramos decir que en esto hemos logrado algún nivel de avance, pero cuando miramos también los informes que nos brindan algunos órganos, nos damos cuenta que muy poco ha servido o que han sido muy pocos los frutos que podemos cosechar en ese servicio. Si vemos el entorno medioambiental en el que la gente reside, nos damos cuenta que lamentablemente hoy por hoy
el ambiente donde se desarrollan la mayoría de los seres humanos en la República Dominicana no es el más adecuado. Entonces, por eso, entre otros tantos indicadores que todavía quedan y que por razones de tiempo no voy a enumerar, nosotros entendemos que la pobreza en la República Dominicana no percibimos, aunque nos den 20 informes, como el que dice Guadalupe, que nos están prácticamente repitiendo el mismo del año pasado, nos pueden dar 20 informes como ese y nosotros seguimos percibiendo que en la República Dominicana, lamentablemente, no hemos podido reducir los niveles de pobreza en los últimos años. Sí, Moncho. Sí, y quisiera agregar una última coletilla. Y es que, señores, reflexionemos en torno a que los que no trabajan, los que tienen empleos temporales y los que tienen empleos informales constituyen las 2/3 partes de las personas. Ese tramo coopta las 2/3 partes de las personas que están hábiles para trabajar en edad productiva. Es una cuestión grave. 21% de los jóvenes de la República Dominicana no tienen ni trabajo ni estudio. Ni oferta. Según oferta el sí. Banco Mundial en el último estudio. Y los que que hizo trabajan, sus niveles de ingresos son muy pocos. Ahora, yo quería referirme a dos claves. A mí me parece que hay dos claves en la sociedad dominicana hoy día que están moviendo esto para decir que mejoró o que superamos disminuyó el 4% de la pobreza. Y es que las claves son el clientelismo y el amiguismo. Claro, si pensamos y acabamos de pasar un proceso electoral y los políticos regalando cosas. Yo esta mañana veía una noticia que me daba nueva vez. Yo decía, pero no es posible que desde las propias instituciones del Estado contribuyamos a desinstitucionalizar el Estado. Un miembro de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos castrenses, estaba regalando cuadernos en una escuela. Eso no es la función de los aparatos militares y eso es parte de la pobreza, porque queremos jugar con la pobreza. En lugar de que las instituciones funcionen, de que velemos que el dinero de la educación, el 4% se invierta con transparencia, con corrupción, entonces los regalando cuadernos, eso contribuye a aumentar los niveles de pobreza de la gente. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo agradezco que me regalen, que me den un cuaderno, que me den un libro, que me den una canastilla. No, el Estado tiene que garantizar las políticas públicas. Cuando eliminemos el clientelismo, cuando los políticos asumamos la responsabilidad y el compromiso de decir no al clientelismo, estaremos contribuyendo en la práctica, en la realidad, a disminuir los niveles de pobreza que tiene la República Dominicana. Una pobreza con la que los políticos, los partidos políticos juegan y juegan para beneficiarse ellos y no para que la gente viva con dignidad, como se señaló hace un momento en la intervención de Monchi, de que la dignidad es un tema fundamental. Y el otro es el amiguismo, pero el amiguismo aquí se da en todo, para poder entrar a una residencia médica, para poder acceder a una clínica, a un hospital público, atenderse, para poder operarse, para poder tener un empleo en el ayuntamiento, en el gobierno, ahora en las altas cortes. No nos movemos con meritocracia, no nos movemos por que esa persona realmente pueda cumplir eficazmente esa función. No, es el amiguismo. Si es amigo de fulano, amigo de fulano. Entonces, así no se puede mover ni el Estado ni la sociedad. Y sin dejar de mencionar el tema de los altos niveles de desigualdad que hay en este país. No es que tenemos dos sociedades, una de hace 20 años y otra de ahora, que yo no comparto los argumentos que decía Janet de los indicadores que ella toma para decir que ha mejorado la sociedad, los restaurantes, los carros, los vehículos. No, lo que hay que ver es cómo vive la gente, su nivel de vida a nivel de lo que son sus derechos fundamentales, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la alimentación. Ahora, aquí vivimos en dos sociedades que nos las separa el río.
El río Sama no se para, metámonos. Tenemos el proyecto de la barquita, que es una gran iniciativa, pero eso es un proyecto. Cuando uno camina por el río, miren a los lados cómo hay miles y miles de personas viviendo ahí, pero vámonos a la provincia de Santo Domingo, vámonos a las provincias fronterizas, donde la gente vive en condiciones realmente de pobreza. No es percepción, no, es una realidad que todavía tenemos, y tener más de 3 millones de personas en un país es, como he dicho en muchas otras ocasiones con respecto al tema del hambre, es un tema ético innegociable. En la República Dominicana, con ese alto nivel de crecimiento, no deberíamos estar hablando que haya ni un solo pobre en nuestro país. Eso es lo que hay que superar, y no van a gloriarse de que estamos disminuyendo en un 4%, que fue el mismo dato que se dio el año pasado para esta época. En síntesis, podemos concluir, la pregunta que se nos hace es que no se percibe y que no entendemos que ha disminuido en nada la pobreza. Que el dato es el mismo. Exacto. Mira, como aquí hay mucha gente que nos ven por televisión, precisamente a mí, todos mis amigos y amigas que estamos en agosto, que como siempre estaré apoyándole con las mascotas, y el apoyo que le doy a todos mis compañeros y compañeras que no han tenido la oportunidad de poder cubrir como podemos algunos los útiles de nuestros hijos. O sea, yo creo que eso es un tema de solidaridad. Mientras hayan estados que no tengan políticas públicas que lo logren, los que más podemos tener acceso a lo económico debemos de compartir. Así que agosto es un mes, yo sé que a Pacheco también le están pidiendo muchas mascotas, y hay que dar, porque esa es la vida. A Feli Vitorino, que tiene por ahí un proyecto de bibliotecas, le recuperé unas cuantas cajas de libros que se la traeré en esta semana de mi mudanza, para que también pueda darlo a otros que lo lean y que puedan contribuir con estas obras. Gracias, Janet. Bueno, solo para concluir, a veces hablamos de porcentajes, sobre todo en temas macroeconómicos. La diputada Guadalupe Valdés daba una cifra redondeada, por supuesto, pero a mí me gustaría que nos fuéramos a casa hoy todos con estos números claritos. Porque cuando hablamos de porcentajes, sí, suena bien o mal según cómo se vea. 4% de reducción de la pobreza podría verse muy bien. 4% de reducción de la pobreza cuando usted viene con un país con un crecimiento sostenido, el mejor de América Latina, cuando usted lo cacarea todos los días, no sé si es tan bueno. No estoy diciendo que sea malo, lo que estoy diciendo es que todos los números se ven en el ángulo en que usted quiera verlos. En este caso, hablemos de estas cifras, y con esto me gustaría despedir el programa. Según ese boletín número 2 del Comité Técnico para Medición de la Pobreza, de una población de 10.469.248 para septiembre de 2015, el total de pobres será de 3.298.958. 706.844 están en la indigencia. Wow. Es una cifra con la que es bueno acostarse a la cama. De momento, por supuesto, agradecer a Dios y a nuestros trabajos que tenemos lo que tenemos, a la educación que nuestros padres nos han dado, pero meternos esa cifra en la cabeza. 706.844 indigentes en República. En el mejor de los Un casos. 7,6 de dominicanos. En todo están caso, indigencia. ya nuestro compañero Félix Victorino está listo para el resumen final.